Buenos días chicos, continuando con el tema de psicología, en esta ocasión vamos a desarrollar la membrana celular. Haciendo un pequeño repaso, en la clase anterior hemos visto lo que es la envoltura celular, con sus respectivas partes, que vendría a ser la pared celular, el glucocálix, y ahora vamos a hablar de la membrana celular. Es una estructura presente en células eucariotas. En esta ocasión trabajaremos con el salón de segundo de secundaria. Empecemos. La membrana celular es una estructura de naturaleza lipoproteica, químicamente constituida de lípidos, es grasa, y proteínas. La membrana celular es una estructura flexible. Es una bicapa delgada y elástica que envuelve a la célula. Recuerden bien que la membrana está presente en todo tipo de célula, ya sea eucariota o procariota. Las funciones de la membrana son, principalmente, limita la célula, quiere decir, separa la zona externa de la zona interna de la célula. Separa el medio extracelular del medio intracelular. Regula la entrada y salida de sustancias. La membrana actúa como una puerta o como un canal de paso. Va a permitir el ingreso de algunas sustancias benéficas para la célula y va a impedir el ingreso de otras. También va a regular la salida de algunas sustancias. Va a regular entonces la secreción, que es salida de productos, o la excreción. Características de la membrana. La primera característica de la membrana es que es asimétrica. Quiere decir que la parte externa es diferente a la parte interna. No presenta una forma o un modelo característico. Es semipermeable. Permite el ingreso de algunas sustancias. Y por último, que tiene que ver con la característica anterior, es selectiva. Va a seleccionar el ingreso de sustancias benéficas para la célula y va a impedir el ingreso de otras sustancias. En el año 1972, dos científicos, Gard Nicholson y Jonathan Singer, propusieron lo que se conoce actualmente como el modelo del mosaico fluido, que intenta explicar o explica la estructura interna de la membrana. Para estos señores, la membrana, y según el modelo del mosaico fluido, la membrana es una bicapa, una doble capa de fosfolípidos. Acá hacemos mención de la membrana celular, pero noten que ya no simplemente es una línea, sino que está formada por una doble capa de fosfolípidos con proteínas asociadas. Proteínas colocadas cada cierto tramo que van a tener una función específica. Si hacemos un corte a esta zona de la membrana y la ampliamos, voy a observar acá que la membrana está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, y cada cierto tramo hay proteínas. Según el modelo del mosaico fluido, la membrana es una doble capa, una capa externa, una capa interna de fosfolípidos. Acá tenemos una molécula de fosfolípido, es una molécula anfipática, quiere decir que es una molécula que tiene una zona que le gusta el agua o que tiene afinidad por el agua, llamada zona polar, y una zona que rechaza o repele el agua, llamada zona apolar. Para nuestro estudio es algo que veremos después. Ahora quiero que entiendan que un fosfolípido es un tipo de grasa, un tipo de lípido que forma parte de la estructura de una membrana. Forma básicamente la bicapa. Acá tenemos una reconstrucción más cercana o más certera de lo que vendría a ser el modelo del mosaico fluido. Entonces, la membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos con proteínas. Ahora, hay dos tipos de proteína. La proteína periférica, que es una proteína pequeña, que se encuentra principalmente en la cara externa o capa externa de la bicapa, y una proteína grande que atraviesa ambas capas, llamada proteína integral. Esta proteína periférica tiene función receptora, actúa como un receptor de mensajes. Por ejemplo,
si encontramos glucosa en la sangre y la glucosa quiere entrar a la célula, para que la célula permita el ingreso de glucosa, esta proteína periférica tiene que recibir un mensaje. Ese mensaje va a ser transmitido por la insulina. La insulina, que es una molécula, va a llegar a hacer contacto con la proteína periférica, por lo tanto toda la célula va a abrir un poro y va a permitir el ingreso, en este ejemplo, de la glucosa. Entonces la proteína periférica tiene acción de receptor. La proteína integral, que es la que atraviesa ambas bicapas, tiene una función diferente. Actúa como un canal de transporte o un canal de paso. Es como un poro que permite el ingreso de sustancias de la zona extracelular a la zona intracelular, o también permite la salida de algunas. Entonces recuerden, la membrana es una estructura delgada y flexible. Está formada por una bicapa delgada y elástica. Se encuentra en todo tipo de célula. Tiene básicamente dos funciones. Separa el medio extracelular del medio intracelular y regula la entrada y salida de sustancias. Presenta tres características. Es asimétrica. Si pueden ver, la cara externa es diferente de la cara interna. Segundo, semipermeable. Deja el ingreso de algunas sustancias. Y por último, selectiva. Va a regular qué sustancias ingresan y cuáles no. La estructura de la membrana celular se explica a través del modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. La membrana entonces es una bicapa, una doble capa de fosfolípidos con proteínas asociadas. Dos tipos de proteína. La proteína periférica, que actúa como un receptor, una proteína pequeña que se encuentra solo en la cara externa, y la proteína integral, una proteína que atraviesa ambas capas y actúa como un canal de paso. Gracias.